discutir el uso específico, el uso racional de los antibióticos. Parece casi una obviedad hablar de uso racional de algo. Si hablamos de uso racional de algo, es porque damos por sentado que hay un uso no racional. Y efectivamente lo hay. Existe en el común de la gente el reflejo condicionado de pensar que fiebre es igual a infección y que infección es igual a antibióticos. Ninguna de las dos cosas son ciertas, como ustedes bien saben, pero el problema es que muchos médicos aplican este pensamiento abreviado y dicen fiebre, antibióticos. Esto ha llevado y sigue llevando a una progresiva resistencia de los gérmenes a múltiples antibióticos, y esto significa hoy el mayor problema que enfrenta la infectología en el mundo. De hecho, ustedes habrán visto en La Nación de hace 10 días un artículo que daba cuenta de que la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta mundial por la resistencia bacteriana, diciendo que corríamos el peligro de volver en poco tiempo a una era preantibiótica, es decir, a quedarnos sin recursos para tratar las infecciones, como ocurría hasta bien iniciado el siglo XX. Bien, por eso pretendemos que ustedes tengan conceptos bien claros sobre esto. ¿Cuál es el nuevo escenario? Hay un número creciente de pacientes inmunocomprometidos. Los avances de la medicina han hecho que, por ejemplo, la medicina de trasplante sea una realidad. Los trasplantes se hacen de manera cotidiana de diversos órganos, que los tratamientos oncológicos sean mucho más agresivos y mucho más efectivos, de hecho, pero con el costo, en muchos casos, de generar una inmunodepresión importante. Y entonces el riesgo es que los pacientes adquieran infecciones de las cuales pueden morir, aun cuando tengan su neoplasia bajo control. Esto es producto del avance de la medicina de la segunda mitad del siglo XX. Y por supuesto, la aparición del HIV en escena en el año 1981, hace 30 y algo de años, muy poquito, cambió una serie de paradigmas y nos demostró que con la caída de las defensas se podían producir múltiples infecciones y que estas infecciones se volvían resistentes, y hoy en día las infecciones resistentes en el paciente HIV son el gran problema, entre ellas la tuberculosis y muchas otras. Hay de hecho nuevos agentes patógenos, aunque no son tantos, pero algunos nuevos hay. Uno de ellos es el HIV, por supuesto. Reaparición con mayor virulencia de agentes previamente conocidos. Y acá de nuevo tomamos la tuberculosis. Si ustedes buscan literatura de antes del año 80 en la literatura de habla inglesa, prácticamente no se encontraban artículos sobre tuberculosis. ¿Por qué? Bueno, porque la tuberculosis ya no era un problema en el mundo desarrollado. Aparece el SIDA y nuevamente empiezan a aparecer una serie de artículos sobre tuberculosis. Es decir, un viejo agente que recobra virulencia y que se vuelve una nueva amenaza. Y ha pasado con distintos nombres. Y fundamentalmente, y por eso está destacado con color, la resistencia incrementada a los antimicrobianos. Bien, en este esquema ustedes ven cómo fueron
apareciendo los antibióticos desde la década del 30, año 1934, digo bien, aparecen las sulfas. En el año 40 se empieza a usar la penicilina, que se había descubierto Fleming en el 28, pero del 28 al 40 no se usó, recién se empezó a usar cuando empezó la guerra. Y de ahí en adelante vinieron todos. Hasta el año 2000. De 2000 en adelante prácticamente pasó muy poco en términos de antibióticos. Desde hace décadas no aparece un nuevo grupo de antibióticos. El último nuevo grupo de antibióticos que apareció fueron las oxazolidinonas, el linezolid, que después lo vamos a mencionar, que se apareció sobre fines del siglo XX. Y después prácticamente ya nada más. Nuevos representantes de viejos grupos, pero no mucho más. El tema es que los antibióticos que tenemos se están haciendo cada vez menos efectivos, como les digo. Habrá que hacer un replanteo de esta cuestión a nivel de investigación. Bien, estamos bien hasta acá. Vamos a ver un poquito qué pasó con la resistencia bacteriana a través del tiempo. Dijimos que la penicilina de Fleming se empezó a usar en el 40. Hasta la década del 50, si bien algunos estafilococos se hicieron resistentes, no significaban un problema clínico importante. A partir del año 50, los estafilococos resistentes a penicilina se hicieron un problema. Y entonces en el año 60 aparece la meticilina. ¿Se acuerdan de la meticilina? Penicilina antiestáfilo. ¿Cuánto demoró en aparecer el primer estáfilo resistente a meticilina? Un año, en el 61. ¿Se dan cuenta? Entre los años 60 y 80, entonces, el problema fue el estafilococo resistente a la meticilina. Y estoy hablando del 50 al 80, 30 años en donde el problema era la resistencia de los gram positivos, fundamentalmente del estáfilo. Gram positivo. Bien. A medida que se le fue dando solución a esto, hasta los años 90, se empezaron a ver cada vez más infecciones por gram negativos. Y entonces, en toda la década del 80, fueron apareciendo nuevas cefalosporinas. Y así aparecieron las de segunda, las de tercera, las de cuarta generación. Era un bombardeo. Cada pocos meses aparecía en el mercado una nueva cefalosporina. Hubo un artículo en un Journal of Infectious Diseases de aquella época de una muy conocida infectóloga que se llamaba Christine Sanders, que tituló su editorial La explosión de las cefalosporinas, el día después, comparándola a la explosión nuclear. ¿Qué va a quedar después de la cefalosporina? Bien, la cefalosporina, como ya dijimos cuando las vimos en su farmacología clínica, apuntaban justamente a los gram negativos, es decir, fueron corriendo el espectro de la penicilina hacia el espectro que habitualmente cubrían los aminoglicósidos. Es como que se superpusieron. ¿Ok? Bien. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Volvieron a surgir los gram positivos. Les recuerdo, Ramón y Cajal, que está allá, y el gusto, dijo: en la lucha milenaria entre el microbio y el hombre, todo se limita a determinar quién domestica a quién. Perdón, vamos a olvidé cerrar este. Ahora sí. Bien. ¿Quién domestica a quién? Bien. La cuestión es que en la actualidad los problemas son estos. El enterococo resistente a vancomicina. Ustedes dirán, bueno, sí, pero eso es para el paciente con infecciones graves que recibe vancomicina, que está enterado. Sí, el problema es que estos
enterococos resistentes a vancomicina ya están en la comunidad. Esto lo demostraron los holandeses hace unos cuantos años, que hicieron hisopado rectal de pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios y encontraron que en los ambulatorios existían enterococos resistentes a vanco en individuos que no habían recibido vancomicina. La resistencia transferible. Neumococo resistente a penicilina, dijimos, hace 20 años no había resistencia de neumococo a penicilina. Hoy es un problema muy serio, sobre todo, no tanto en patología respiratoria, pero sí en meningitis. El neumococo resistente a penicilina en meningitis es un problema serio. Los estafilococos resistentes, que ya también se están haciendo resistentes a vancomicina. Y nos vamos quedando sin herramientas. Tenemos la linezolida por ahora. Bien. La linezolida fueron antibióticos que estaban apuntados a los gram positivos que eran resistentes a otros agentes. Estafilococo enterococo se da por vía oral y parenteral, esto ya lo hemos visto, pero ya se ha comunicado resistencia también. Bien, ¿qué es la presión de selección? Bueno, como decíamos en la clase anterior, si la resistencia de los gérmenes fuera genética vertical, es decir, que una generación de bacterias resistentes a un determinado antibiótico va a tener bacterias hijas que van a ser resistentes, ese no sería demasiado problema. El problema es que existe la transmisión horizontal de la resistencia a través de plásmidos, de transposones, que es material genético transferible de una bacteria a la otra. Entonces, cuando nosotros damos un antibiótico y eliminamos la flora sensible, ¿qué estamos haciendo? Seleccionando la flora resistente. Eso se llama presión de selección. Esta presión de selección no es gratis. ¿Cuáles son los costos? Aparición de infecciones de más difícil tratamiento, incluso fuera del hospital. Hoy tenemos, por ejemplo, el estafilococo meticilino resistente de la comunidad. No existía eso antes. El estafilococo meticilino resistente era del hospital. Ahora está en la comunidad. Vienen los pacientes de afuera ya con el estafilococo resistente. Requerimiento de antibióticos más modernos con el consecuente desarrollo de nuevas resistencias. Requerimiento de asociaciones de fármacos. Ahora vamos a hablar de esto. Porque necesitamos cambiar algunas cosas, ampliar el espectro, lograr sinergia. Se usan para distintas cosas. Prolongación del tiempo de internación. La prolongación del tiempo de internación es siempre un riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque el paciente queda expuesto a la flora intrahospitalaria, que en general produce infecciones más graves, y además queda expuesto a complicaciones no infecciosas, por ejemplo, tromboembólicas, por ejemplo, metabólicas, por ejemplo, efectos colaterales de drogas endovenosas, etcétera, que se dan en el hospital. Es decir, la medicina actual tiende cada vez más a acortar todo lo posible las internaciones. Ya no es necesario internar un paciente para estudio, los estudios se pueden hacer ambulatoriamente, tenemos buena tecnología para eso. Y además se han desarrollado una serie de técnicas quirúrgicas que son mini-invasivas. El caso típico es la colecistectomía, que antes requería una incisión grande y unos 7 días de internación, y hoy se hace por la laparoscopia con una pequeña incisión y el paciente en 24 horas se externa. Hoy prácticamente no se hacen más las colecistectomías por vía tradicional, a menos que sea un caso muy complicado, muchas adherencias, en fin. Aumento del riesgo, como digo, de complicaciones no infecciosas,
parezca poco, aumento de los costos. Los costos de la medicina son siderales. Tan siderales son que los países más ricos del mundo han empezado a restringir las prácticas para disminuir los costos, porque al tren que íbamos, ni las economías más poderosas del mundo pueden soportar el costo de la medicina. Cuando se habla de medicina gratuita para todos, esto no existe. Como no existe tampoco la educación gratuita. Tanto la salud como la educación tienen costo. La cuestión es quién lo paga. O lo paga el Estado, o lo paga la Seguridad Social, o lo paga el enfermo, pero alguien lo paga. Y otra cosa muy importante es que la salud, como la educación, son cosas que tienen necesidades infinitas con recursos finitos. Los recursos son finitos, lo que se le da a uno se le quita a otro. Esto hay que tenerlo claro. Lo que se le da a uno se le quita a otro. Por lo tanto, hay que poner mucha cabeza en la elección de dónde se ponen los recursos. Cosa que, por supuesto, nos trascienden los médicos. Estos son políticas. Bien. Bueno, hay algunos antibióticos, estos son simplemente algunos ejemplos, que tienen algunas resistencias previsibles. Por ejemplo, cefalosporina de tercera generación, Enterobacter, Simipenem, Staphylococcus metiere, Pseudomonas aeruginosa. Esos son resistentes, uno ya lo sabe. Ciprofloxacina, la pseudomona, suele ser bastante resistente. Ceftazidima y vancomicina, los enterococos, son previsiblemente resistentes. No en su totalidad, por supuesto, pero uno tiene que tener en la cabeza que puede. No saquen fotitos, por favor. No saquen fotos. No es por ustedes, yo sé que ustedes no lo van a hacer, pero hay quienes estas cosas las editan y las venden y le sacan plata a ustedes. Por eso quiero evitarlo. Ok. Bien. Ahora estamos en tema. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? De asociaciones, del uso profiláctico en cirugía, de cómo evitar efectos indeseables de las drogas, del cambio de la vía parenteral a la vía oral, de la incidencia en los costos, como dijimos, y de antibióticos en el embarazo. Asociaciones antibióticas. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos del cotrimoxazol? Dijimos, esta es una asociación fija. Trimetoprima más sulfametoxazol. Asociación fija. De la única asociación fija que hablamos. Las otras asociaciones las hacemos nosotros. Juntamos dos drogas para tener mejor manejo de los efectos farmacológicos, de los efectos indeseables, pero la tenemos que hacer con un determinado criterio. ¿Con qué criterio vamos a hacer asociaciones de drogas antibacterianas? Ustedes dirán. Para evitar la resistencia. Bien, es una posibilidad. ¿Qué otra? Que sea tolerado por el paciente. Que sea tolerado. Lograr sinergia. Lograr sinergia. ¿Qué es sinergia? Que se potencie la acción. Se potencia, claro. No es adición, ¿eh? Efecto aditivo, yo tengo la droga A y tengo la droga B, las doy juntas, tengo un efecto A más B, eso es adición. Sinergia es el efecto conjunto mayor que la sumatoria, mayor que A más B. ¿Ok? Lograr sinergia, disminuir resistencia, ¿qué otra cosa? Ampliar espectro, exactamente. Por ejemplo, ampliar espectro, clindamicina, aminoglicosida. ¿Qué espectro estamos juntando allí? ¿Cómo? Anaerobios, anaerobios gram negativos. ¿Con qué droga la estamos cubriendo? ¿Cuál es la droga que cubre anaerobios gram negativos? No. Anaerobios, anaerobios. La clindamicina.
La clindamicina es una droga antianaerobios. Los aminoglicósidos cubren otra parte del espectro. ¿Qué cubren? Gram negativos aerobios, las llamadas enterobacterias, exactamente. Fundamentalmente bacilos gram negativos. Imaginemos el paciente. ¿Qué paciente les parece a ustedes que puede necesitar esta asociación antibiótica? Es decir, tenemos la asociación y vamos a traer el paciente. Tenemos al revés, ¿no? Tenemos que tener primero el paciente y después pensar la asociación, pero a veces es lindo pensarlo a la inversa. Exactamente, una peritonitis. ¿De qué origen? ¿Perdón? Del tubo digestivo. Por ejemplo, la perforación gástrica. Más abajo. Bien. ¿Dónde? ¿Tuviste bien lo que dijiste? El colon, exactamente. ¿Por qué? La perforación gástrica, el estómago, en condiciones normales, tiene un pH muy ácido y no tiene gérmenes. A menos que tenga alguna situación que le aumente el pH. Por ejemplo, si es un cáncer gástrico perforado, ya es otra cosa. Pero una úlcera perforada, en general, no produce una peritonitis bacteriana severa, por lo menos inicialmente, produce una peritonitis química. Claro, exactamente. En cambio, un caso muy, muy común, una apendicitis que se perfora, inunda la cavidad peritoneal de gérmenes colónicos y en el colon, ¿qué tenemos? Gram negativos aerobios, enterobacterias, intestino, enterobacterias y bacterias anaerobias también gram negativas. Entonces, el cirujano lo opera, le saca el apéndice, le deja un drenaje, le lava todo el peritoneo y le dice: encárgate de los antibióticos. Y yo elijo este plan, por ejemplo, una asociación de un antianaeróbico y una droga que cubre enterobacterias para ampliar el espectro. Puedo usar este plan u otro, pero ese es el criterio. Perfecto, muy bien. Para lograr sinergia, dijeron ustedes. Un ejemplo puede ser este. Es nada más que un ejemplo, hay muchas asociaciones, pero este es un ejemplo. Cefalotina es una cefalosporina de primera generación, perfecto. Cefalotina más una aminoglicosida. Ahora tenemos la asociación, pensemos en el germen. ¿Para qué germen está pensada esta asociación? Para lograr sinergia, ¿en qué germen? Concretamente, ¿perdón? Estafilococo. Estafilococo. ¿Cómo es tu nombre? Sí. Fernanda. Bueno, si yo digo Fernanda, ¿cuántas Fernandas puede haber? Si yo quiero hablar de ella, tengo que decir Fernanda, ¿tu apellido? Olmedo. Fernanda Olmedo es ella. Fernandas hay muchas. Estáfilo hay muchos. ¿De qué estáfilo estoy hablando? Meticilino sensible. Perfecto. Meticilino sensible. Porque si fuera meticilino resistente, ¿qué asociación estaría yo haciendo? Vancomicina y aminoglicosida. Si yo estoy haciendo una asociación cefalotina y aminoglicósido, estoy haciendo una asociación para lograr sinergia, seguramente contra un estafilococo meticilino sensible. Por ejemplo, en una endocarditis infecciosa. ¿Ok? Lograr sinergia. ¿Y para qué necesito yo sinergia? Y bueno, porque si tengo una endocarditis infecciosa y tengo vegetaciones valvulares, yo necesito lograr sinergia porque la penetración en esos focos no es fácil. Se llaman santuarios bacteriológicos. Lo mismo que pasa en las osteomielitis. Lo mismo que pasa en algunas infecciones del sistema nervioso central, en la meningitis. Okay. Para disminuir efectos colaterales. Esto en antibióticos no es muy frecuente, pero hay un ejemplo típico en antimicóticos. La anfotericina B es una droga muy tóxica
con bastante toxicidad, toxicidad renal, toxicidad inmunológica, cuadros febriles, etc., asociándola con 5-fluorcitosina, se pueden bajar las dosis de la anfotericina y con eso disminuir sus efectos colaterales. Es otro criterio para usar asociaciones antibióticas. Y para disminuir la resistencia, vancomicina más rifampicina. La rifampicina es una droga muy potente, pero que rápidamente produce resistencias. Entonces, generalmente no se la da sola para el tratamiento. Por ejemplo, esta es una asociación para estafilococo meticilino resistente. Entonces, ¿podemos asociar? Sí, podemos asociar. Por supuesto. Y lo hacemos habitualmente. Pero hay que saber para qué. Juntar drogas por juntar no tiene ningún sentido y puede ser muy negativo porque genera resistencias y porque aumenta efectos colaterales. Cuando vamos a asociar tenemos que tener una muy buena razón y la tenemos que tener clara. Bien. El segundo punto, la profilaxis quirúrgica. ¿Está indicado dar antibióticos en sentido profiláctico? Claro, depende. Esa es la mejor respuesta para casi todas las preguntas. Depende. Porque nada es absoluto. Bueno, ¿de qué depende? Bueno, hay cirugías limpias contaminadas y hay cirugías claramente contaminadas. Por ejemplo, una cirugía limpia es la colecistectomía laparoscópica en un paciente inmunocompetente con una litiasis vesicular que no tiene infección, que no tiene colecistitis, que no tiene nada. ¿Tiene que ser antibiótico ese paciente? No necesita antibióticos. Perfecto. Hay cirugías que son limpias, pero de alto riesgo de infección. Por ejemplo, la colocación de una prótesis de cadera. La colocación de una prótesis de cadera, material extraño, es una cirugía limpia, no abre cavidades contaminadas. Pero ¿qué ocurre? Si se infecta una prótesis de cadera, tenemos un menudo problema, aumenta notablemente la morbilidad y muy probablemente vamos a tener que sacar la prótesis y cambiarla, lo cual complica mucho las cosas. Por eso, en esa se hace profilaxia antibiótica. Tercera situación. Una cirugía que abre una cavidad que eventualmente puede estar contaminada. Digestiva, urinaria, esa se hace profilaxis. Y si yo tengo que hacer antibióticos en una peritonitis apendicular, como decíamos antes, no, ya eso es otra historia. Eso no es profilaxis. Profilaxis es prevención, es antes que se produzca. Por eso al preservativo el vulgo lo llama profiláctico. Antes que haya problemas, se pone. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo estoy tratando una peritonitis apendicular, hago un tratamiento mixto. Por un lado el cirujano, que hace todo el trabajo de sacar el apéndice, lavar, poner drenaje, y antibiótico. Eso es tratamiento médico-quirúrgico. Lo otro es profilaxis. ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Cómo se hace la profilaxis? Hay algunos cirujanos, cada vez menos afortunadamente, que operan al paciente, lo mandan a la sala y le indican el antibiótico. Y ese antibiótico se lo dejan bastante tiempo. Esa es la manera en que no se debe hacer profilaxis. ¿Por qué? ¿Cómo? Exactamente. Lo importante es que el paciente tenga antibiótico circulando en el momento en que se hace la incisión quirúrgica, que es el momento donde se va a producir la eventual diseminación. Es lo mismo que ocurre cuando un paciente tiene una valvulopatía cardíaca y va a ser sometido a un tratamiento de conducto, a una extracción dentaria,
Entonces yo le voy a hacer profilaxis antibiótica. Pero yo necesito que él tenga antibiótico en el momento que el odontólogo empieza a trabajar, no después. Una vez que hacerlo después, ya la diseminación ya se produjo. Entonces, esta manera errónea de hacer profilaxis, lo único que hace es presión de selección, selección de gérmenes resistentes y no soluciona en absoluto el problema de la eventual diseminación. Y de hecho, las infecciones que se producen en esos pacientes en que se hizo mal la profilaxis, hay trabajos hechos sobre esto, muchas veces se producen por gérmenes resistentes a los antibióticos utilizados. Por eso la forma de hacer la profilaxis es muy importante. Los antibióticos utilizados profilácticamente no deben cubrir todos los patógenos posibles, sino los más frecuentes. Es decir, hacer una cosa de muy amplio espectro no está indicado. Sí tenemos que saber cuáles son los gérmenes que más frecuentemente producen infecciones. En el caso, por ejemplo, de las prótesis de cadera, las prótesis cardíacas, los gérmenes que más producen son los gérmenes de la piel, los estafilococos, por ejemplo. Entonces los cubrimos con cefazolina, con cefalotina, lo más frecuente. Para eso tenemos que conocer la epidemiología de las infecciones postoperatorias de cada procedimiento. En los procedimientos que no involucran la apertura de cavidades corporales crónicamente colonizadas, como decíamos, los antibióticos, los gérmenes más comunes son los positivos. En cirugías que comprometen el tracto digestivo inferior y genitourinario hay que cubrir los bacilos aeróbicos gram negativos y también los anaerobios como bacteroides frágiles. Cefoxitina es una posibilidad. La otra posibilidad es la decontaminación selectiva en los días previos del colon, por ejemplo con neomicina o con ciprofloxacina. Las cefalosporinas de tercera y cuarta generación no deben utilizarse como agentes profilácticos, porque son menos efectivas que cefazolina contra el estafilococo, porque cubren gérmenes que raramente producen infección postoperatoria y generan resistencias, especialmente de enterococo, y además son de elevado costo. Entonces, no cualquier antibiótico. En la mayor parte de los casos, o utilizamos antibióticos que cubran gérmenes cutáneos, gram positivos, o utilizamos antibióticos que cubran gram negativos, aerobios y anaerobios si se trata, por ejemplo, de una cirugía colónica o una cirugía ginecológica. La alergia a penicilina no debe ser automáticamente motivo de indicación de vancomicina. En algunos estudios se encontró que el 85% de los pacientes que comunicaban el antecedente de este tipo de alergia tenían test negativos. A veces el paciente dice yo soy alérgico y tuvo efectos colaterales que no son por alergia. Entonces hay que preguntarle bien qué le pasó cuando recibió el antibiótico. En esos casos el uso de un beta-lactámico puede ser seguro. Entonces hay que tomar la relación costo-beneficio y ver que a veces los test cutáneos, incluso la desensibilización, puede estar indicada. No compremos siempre la cosa de yo soy alérgico. Vamos a ver si es alérgico realmente. Los verdaderos alérgicos graves a beta-lactámicos son pocos, afortunadamente. ¿Sí, perdón? Si nosotros tenemos dudas, podemos hacer test cutáneos. Si no tenemos una alternativa confiable, se pueden intentar técnicas de desensibilización si el paciente no tiene que ir a cirugía de urgencia. Y si realmente tenemos una alta sospecha, buscamos una droga alternativa. Ahí sí puede ser vancomicina, por ejemplo. Sí, claro, claro. Siempre y cuando no sea una cirugía de urgencia, hay que hacer una buena investigación de qué tipo de drogas ha recibido y qué tipo de efectos ha tenido. Así como el paciente, antes de ser operado,
tiene que ser visto por el cardiólogo y tiene que ser visto por el anestesista, también tiene que ser visto por el clínico, por el médico de atención primaria, porque de esa consulta va a surgir todo lo que el paciente tiene y todo lo que puede eventualmente complicar la cirugía. No solo esto, si es diabético, si es hipertenso, si tiene una cardiopatía isquémica, si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquier cosa. La gente no se enferma de un órgano, se enferma. Y punto. Los médicos tuvimos durante muchísimos años una fantasía que la popularizamos y entonces se popularizó como la teoría unicista de las enfermedades. Entonces decía, bueno, hay que buscar una causa que justifique todo lo que el paciente tiene. Un disparate absoluto. Nunca existió. Ahora lo hemos aprendido, el SIDA contribuyó mucho a eso, a que aprendiéramos que ese era un paradigma falso. Y entonces ahora está llena la literatura de trabajo sobre multimorbilidad. Las personas tienen enfermedades múltiples. Y esto es así, siempre fue así. Bien. En general, una dosis única de antibiótico, por ejemplo, 1 gramo de cefazolina o cefalotina administrada media hora antes de la incisión, es adecuada. En muchos servicios quirúrgicos es el anestesista durante la inducción anestésica el que hace la dosis de antibiótico y se terminó. Una dosis única de antibiótico prequirúrgico. En algunas cirugías muy prolongadas se puede hacer una segunda o eventualmente, si ha habido mucho manoseo y demás, se puede hacer 2 o 3 dosis más y no sobrepasar las 24 horas. Seguir el antibiótico 72, 96 horas, varios días, no tiene ningún sentido. Tiene que estar cubierto, como dijimos, en el momento de la incisión y eventualmente unas horas más si hubo mucho manoseo. En la mayor parte de las cirugías una dosis única es suficiente. Y si después hace fiebre, si después hace fiebre, tendremos que investigar por qué. ¿Me explico? Tenemos que investigar por qué y eventualmente hacer un tratamiento si es necesario. Bien, tercer punto. ¿Cómo reducir toxicidad? Hemos visto los efectos colaterales de la mayoría de los antibióticos, los más importantes. Muchos de esos efectos colaterales se pueden evitar, se pueden minimizar. Y eso nos permite usar drogas que son muy útiles. Por ejemplo, pacientes que tienen hipersensibilidad inmediata a penicilina que están cursando una infección grave por bacilos entéricos gram negativos. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, podríamos evitar las cefalosporinas y considerar Astreonam, aminoglicósido, fluoroquinolona. El Astreonam ya prácticamente no lo tenemos más en nuestro mercado, pero sí las fluoroquinolonas y los aminoglicósidos. Es decir, drogas de otro perfil químico. La toxicidad por aminoglicósidos, prescribir a pacientes seleccionados en dosis única diaria. Se ha visto que en la mayoría de las infecciones juntar toda la dosis en una sola inyección es adecuado. Y hacer monitoreo de niveles séricos en el caso de que haya compromiso de la función renal. Acuérdense que los aminoglicósidos son tóxicos renales. Entonces, si el paciente tiene algún tipo de compromiso renal, monitorizar el nivel de antibiótico es importante para ver si no nos estamos yendo al rango tóxico. El hombre rojo por vancomicina, ¿se acuerdan? El Red Man Syndrome. Es una reacción de liberación de histamina. ¿Qué podemos hacer? Infundirla lentamente, en 2 horas como mínimo. Se ponen 250 centímetros de suero y goteo muy lento. Si lo hacemos rápido, la reacción histamínica se va a producir seguramente. Y además, la vancomicina es sumamente irritante de la vena y va a ser una flebitis química muy seria. La intolerancia digestiva a la eritromicina. ¿Qué podemos hacer? Bueno, considerar otros macrólidos.
que son menos gastrolesivos. La eritromicina se tolera mal a nivel de estómago. La claritro y la citromicina mejor. La colitis pseudomembranosa por clindamicina. Decimos por clindamicina porque es la que más frecuentemente la produce, pero la colitis pseudomembranosa se puede producir por distintos antibióticos. Evitar en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, seleccionar muy bien las indicaciones. La irritación gastrointestinal y las úlceras esofágicas por doxiciclina, tomar con alimentos, abundante agua, no antes de acostarse. Cuando uno se pone en decúbito dorsal se produce un cierto reflujo y puede producir injuria esofágica. Bien. La vía parenteral. La vía parenteral, sobre todo la vía endovenosa, se utiliza con dos grandes indicaciones. Cuando son infecciones muy graves, endocarditis, meningitis, osteomielitis o paciente neutropénico febril, o cuando la vía oral no se puede utilizar porque está recién operado, por ejemplo, y tiene una zona nasográfica. ¿Ok? Ahí hay que usar vía parenteral. Tener en cuenta que las drogas que se utilizan cada 24 horas tienen costos menores y esto es importante. Monitorizar las drogas, como decíamos recién con los aminoglicósidos, incrementa los costos, hay que tenerlo en cuenta. Los gérmenes resistentes, como decíamos antes, aumentan los costos. Hay que hacer, por ejemplo, cuando se produce un brote de un germen resistente en la sala de terapia intensiva o en la sala de hemodiálisis. Bueno, ahí hay que hacer el monitoreo de todo el personal y ver quiénes de ellos son portadores del germen y tratarlo. Bueno, todo eso incrementa los costos. Los efectos colaterales aumentan los costos. Las cepas resistentes provocan aislamiento preventivo de los pacientes. Cuando tenemos que aislar a un paciente, ¿qué estamos haciendo? Subutilizando camas hospitalarias. Si ponemos un paciente solo en un lugar donde pueden ir dos, aumentamos los costos. ¿Ok? Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Lo que le decía de los brotes de investigación bacteriológica, tratamiento con antibióticos específicos. Bien. Pasar a vía oral, ¿se justifica? Sí se justifica. Tenemos que tratar de pasar a vía oral siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque el costo es inferior, porque eliminamos el problema de la flebitis y porque acortamos la estadía hospitalaria. Tener la posibilidad de decirle al paciente, bueno, pasamos a vía oral y lo damos de alta, es siempre deseable. Es siempre deseable. Acortar lo más posible la estadía hospitalaria. Hay algunos conceptos erróneos. Por ejemplo, que la vía endovenosa es más efectiva que la vía oral. No es así. Depende de qué antibiótico estemos hablando. Y repito, la vía endovenosa debe utilizarse en el caso de que haya infecciones muy graves o en el caso de que haya un paciente neutropénico febril. Pero tan pronto como se pueda, pasar a vía oral. Hay algunos antibióticos, ¿perdón? Bueno, este es un punto interesante. En la mayoría de los casos, los niveles que se obtienen por vía endovenosa son más rápidos, pero hay una serie de antibióticos que por vía oral se absorben muy rápidamente y tienen niveles séricos y biodisponibilidad muy similar por vía oral que por vía endovenosa. Todo eso que tenemos. Son los cuantos. Por lo tanto, cuando un paciente se estabiliza, muchas veces es posible, hay que evaluar caso por caso, pero muchas veces es posible pasar a un buen antibiótico por vía oral. Otro concepto erróneo. El mismo agente tiene que ser útil por ambas vías. Es decir, si le estoy dando un agente y lo quiero pasar a vía oral, tiene que ser con la misma droga. No necesariamente. Puedo usar una droga que tenga espectros similares que se pueda dar por vía
en doble dosis. Oral. Por ejemplo, si yo le estoy tratando una neumonía con ceftriaxona, con ceftriaxona, con levofloxacina, tengo distintas opciones por vía oral: doxiciclina, acitroclaritro, levofloxacina oral, acetilcefuroxime, cefixime y un montón. No necesariamente la droga oral tiene que ser la misma droga que la que estamos usando por vía inhaladora. Otro concepto erróneo: la rotación oral a vía oral debe hacerse en forma restringida. No necesariamente. Siempre que sea posible, intentar la vía oral. Y el último punto: los antibióticos en el embarazo. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud ha dividido los antibióticos, los medicamentos, en distintas categorías. Hay una categoría A que dice sin riesgo fetal humano, sobre la base de estudios humanos controlados. Como ustedes ven, en esa categoría no hay ninguna. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer estudios controlados en el embarazo. Porque ¿qué es un estudio controlado? Un estudio controlado es tener un grupo tratado y un grupo control. Entonces, si yo pienso que una droga es tóxica, porque tengo alguna evidencia, puedo decir, bueno, a esta le doy, a esta no le doy, a esta le doy, no le doy, y después vemos qué pasa. Lo puedo hacer. Entonces nos tenemos que basar o en información retrospectiva, ver qué ha pasado con esa droga en seres humanos, o bien lo que ocurre en animales. Entonces tenemos una segunda categoría que dice sin riesgo fetal humano, pero con posible evidencia de toxicidad fetal en animales. Y ahí entran muchos. Hay dos que no deben utilizarse porque si bien están en esta categoría el riesgo es un poco mayor, pero los otros son utilizables: beta-lactámicos, inhibidores de beta-lactamasa, eritro, citro, nalidíxico, bueno, quinolonas, clindamicina, el nalidíxico. Las otras quinolonas es mejor no utilizar. El nalidíxico prácticamente ya no se usa. Riesgo fetal humano desconocido o definitiva evidencia de toxicidad fetal en animales: carbapenem, gentamicina, clarito, banco. La trimetoprima no se usa en el embarazo. Riesgo fetal humano conocido, uso justificado solo si no se dispone de alternativas: aminoglicósidos, tetraciclinas, fluoroquinolonas en general. Y la categoría X, que es contraindicación absoluta, riesgo fetal mayor, contraindicado su uso en el embarazo, el caso típico de la talidomida. ¿Se acuerdan de la tragedia de la talidomida? Bueno, ahí tampoco hay ningún antibiótico. Ok. Bueno, con todo lo que hemos visto, antes de dar un antibiótico nos tenemos que preguntar unas cuantas cosas. Primero, ¿necesita realmente el paciente un antibiótico? Es decir, ¿hay evidencias clínicas y de laboratorio de infección bacteriana? El caso típico del chico que la mamá lo trae al pediatra con fiebre. El pediatra lo revisa bien y le dice: señora, esto es viral. Él no le va a dar antibióticos, la mamá, la abuela, todo el mundo. Los pediatras han hecho un muy buen trabajo y le han explicado a la gente que los antibióticos no deben usarse a tontas y a locas, y entonces ahora las mamás y las abuelas están un poco más tranquilas. ¿Verdad? No todas. ¿Verdad? Es verdad. Lo decís por experiencia. Claro. Me imaginaba. Pero para uno decir no hay que dar antibióticos, tiene que estar seguro, revisarlo bien. Porque si tiene una angina con placa, va a ser otra cosa. Revisarlo bien y, salvo que el enfermo esté muy grave, no curarse. Por ahí es mejor tomarse un tiempito y estudiarlo. Segunda pregunta: ¿es el antibiótico elegido aquel al cual el agente causal de la infección tiene sensibilidad? Claro.
Alguien dijo que darle un antibiótico a un paciente sin haber hecho un estudio bacteriológico es lo mismo que darle un antihipertensivo a un paciente sin tomarle la presión. Un disparate, claro. Pero uno no siempre toma un cultivo. Porque, por ejemplo, si tengo una neumonía en un paciente inmunocompetente de la comunidad, yo sé que eso es neumococo en la mayoría de los casos y la puedo tratar como tal. O eventualmente un germen que se puede cubrir con los macrólidos. Entonces asociar por ahí un macrólido con un betalactámico, no necesito hacer una punción pulmonar para tener material. ¿Verdad? Pero tener en cuenta la sensibilidad. O la tengo que demostrar o la tengo que conocer a priori porque conozco la epidemiología de la infección que estoy tratando. Tercera pregunta. ¿Son la dosis y la vía de administración las correctas? ¿Es posible el uso de la vía oral? Fundamental. No es lo mismo tratar un forúnculo de la piel que tratar una osteomielitis. Las dos son por estáfilo. ¿De acuerdo? Pero un forúnculo de la piel lo voy a tratar 5 a 7 días y una osteomielitis la voy a tratar 6 semanas. Y las dosis exactamente lo mismo. Y además, por más que el antibiograma me diga que el germen del urocultivo es sensible al cloranfenicol, jamás le voy a dar un cloranfenicol a una infección urinaria porque sé que el cloranfenicol se metaboliza en el hígado y no se elimina por el riñón, por ejemplo. Esas cosas hay que conocerlas. Bien. ¿Alcanza el antibiótico concentraciones útiles en el sitio de la infección? Fundamental. Si yo le doy una droga a un paciente con meningitis y la droga no pasa la barrera hematoencefálica, por más que el germen sea sensible, fracasa el tratamiento. ¿Se han resuelto factores mecánicos asociados a la infección como drenaje de abscesos, desobstrucción de la vía biliar o urinaria? Un paciente tiene un absceso glúteo, viene con un dolor terrible y le encuentra una pelota así roja, caliente, porque le pusieron inyección intramuscular y fluctúa. Yo digo, bueno, este es un estáfilo de la piel que se lo metieron con la aguja. Le doy cefalosporina por boca. Primero, ahí se produjo una colección purulenta, el antibiótico no llega adecuadamente. Si yo no le hago un tajo y lo dreno o una punción, no soluciona el problema. Lo mismo, si tengo un cálculo enclavado en la vía urinaria y tengo una infección urinaria, tendré que desobstruir. O tengo una colangitis por un cálculo enclavado en la vía biliar. Factores mecánicos asociados a la infección. No todo es el antibiótico. El tiempo de administración es el adecuado. De nuevo, el ejemplo de la osteomielitis o de la endocarditis. En caso de uso profiláctico, ¿tal uso se justifica? En profilaxis quirúrgica se inició antes de la operación y se acotó la utilización a no más de 24 horas del postoperatorio. Si un paciente me dice, yo tengo que hacer profilaxis antibiótica frente a un procedimiento odontológico, bueno, de nuevo, depende. ¿Qué procedimiento? ¿Un arreglo de caries? ¿No tiene patología valvular? No. ¿Tiene patología valvular o tratamiento de conducto? Sí. ¿Un paciente que se tiene que hacer una biopsia de próstata? Sí. ¿Una mujer que se tiene que hacer un legrado uterino? Sí. ¿Ok? Bien. ¿Existen interacciones con otras drogas que determinen antagonismo con el antimicrobiano utilizado? Siempre que un paciente toma varias drogas, hay interacciones. En general se dice, cuando un paciente toma 2 drogas, uno sabe qué interacciones hay entre una y otra. 3 drogas, más o menos. Más de 3 drogas puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Y es muy común, sobre todo en pacientes ancianos, que vengan tomando un montón de cosas. El maestro Rovere tenía, cuando daba farmacología, una diapositiva de una receta, 14 medicamentos. De un paciente. 14 medicamentos. Pero para eso las interacciones hay un montón de libros y de cosas en internet y se puede bajar el teléfono celular, todo eso está ahí. En caso de asociaciones de antibióticos, ¿son estas imprescindibles? ¿Son racionales? Pensamos antes de actuar, eso es muy útil en general, no solo para los
pensar y después actuar. ¿Se acuerdan de lo que leímos? ¿No? Leímos, ¿no? Lo del primer apólogo chino de Marechal. Exacto. Se han tomado las medidas tendientes a minimizar los efectos indeseables. Bueno, como ustedes ven, son muchas las preguntas que hay que hacer. Bueno, si me hago tantas preguntas, el paciente... bueno. Cuando uno adquiere cierta destreza, ya todas estas preguntas se las hace todas juntas y rápidamente. La sangre no llega al río y la cosa no es tan terrible. Solo hay que lograr cierta cancha. Pero antes de lograr cancha hay que tener el concepto, porque si no, lo demás es todo tocar de oído y guitarrear. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Preguntas, comentarios. Este tema es un tema que lo van a ver un montón de veces. Con cada una de las infecciones, ahora vamos a ver unas, lo van a volver a ver. De manera que no se hagan mucha historia. La cosa, lo que quiero fundamentalmente, es que se queden pensando en este tema, que sepan la importancia y que cada vez que van a dar un antibiótico le tengan respeto. Porque a los antibióticos, por alguna razón poco entendible, se les tiene poco respeto. Por ejemplo, nadie indica un antiarrítmico si no lo sabe usar. Nadie indica un antineoplásico si no tiene experiencia en su uso. Pero un antibiótico indica cualquiera. Es más, se automedica. No, a mí me hizo bien, a mi vecina le vino bárbaro. Se tomó tal cosa y le fue fenómeno. Sí, bueno, pero vos no sos tu vecina y puede pasar distintas cosas.